Saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es una alegría más una vez poder estar aquí reunidos como iglesia y también poder predicar la palabra de Dios, poder anunciar el Evangelio de Cristo y también darle la alerta a esta nación y también a este mundo. Alertas estos que Dios ha impresionado a su pueblo a traer a la tierra para que no se pierdan todos aquellos que quieren llegar al cielo, que quieren obedecer a Dios y que quieren deshacerse del amor del mundo para tener el amor a Dios, para tener el amor al prójimo. Pues bien, les pido un tiempo. Yo quiero compartir este enlace con algunos, saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo, con algunos compañeros, ¿verdad? Y ahí para que más personas puedan tener acceso, ¿verdad? Pues bien, ya entramos, ¿verdad? Ya compartimos y es una bendición. Hermanos, antes del mensaje quiero hacer un pequeño comentario, bien como un comunicado también, sobre qué nosotros estamos predicando, qué predicamos nosotros. Pues tenemos escuchado que algunas críticas surgieron de parte de algunos eclesiásticos, personas líderes de otras denominaciones, que nosotros somos una secta, que nosotros no predicamos el amor de Cristo, etc. Primeramente, quiero dejar bien claro que nosotros no somos una secta, nosotros predicamos la justificación por la fe, que cada individuo, según la luz que recibió, según el conocimiento que tiene, será juzgado por el Todopoderoso, si manifestó o no la fe en Cristo Jesús. Y de esta manera uno, si no tuvo toda la luz de la Biblia, pero fue fiel a la luz que recibió y no tuvo oportunidad de mejor luz, de mejor conocimiento, pero tuvo fe en Dios y creyó e hizo lo mejor de sí, pues será salvo. Pues la Biblia dice que no es salvo el que conoce la ley, pero el que hace. Y los gentiles, aun cuando no tienen ley, pero hacen naturalmente las cosas de la ley, para ellos esto es justificación. Entonces, de ninguna manera nosotros creemos que solamente nosotros estaremos salvos, sino que todo aquel que fuera sincero. Pero también en este contexto, todas las personas que tienen oportunidad de saber, de conocer la Biblia, de estudiar la Biblia por sí mismas y no lo hacen, pues están en pecado, porque la Biblia dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, pues está pecando. Entonces, estas críticas no proceden. Nosotros no predicamos el amor de Cristo. En realidad, seguramente estas personas no tuvieron acceso a todos los videos y todas las predicaciones que hemos tenido, sino que en primera instancia nosotros predicamos el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo, como nos dijo el Señor Jesucristo. La Biblia dice, y es muy clara, el que ama a Dios guarda sus mandamientos, y el que ama a su prójimo no va a matar, robar, y si alguno otro mandamiento hay, en esto se cumple, porque el amor es cumplimiento de la ley. Nosotros lo que predicamos es la guardia de los mandamientos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y lo que pasa es lo siguiente, ya voy a ser muy bien sincero. Ustedes eclesiásticos, líderes, que dicen que nosotros no predicamos el amor de Cristo. Lo que pasa es que nuestra predicación trae a la luz los pecados de ustedes y las falsificaciones que hacen ustedes, conduciendo millares de personas al infierno. Nosotros no vamos a retroceder en nuestra predicación de la palabra, y si ustedes pueden y quieren, pueden tratar de mostrar nuestros errores por la palabra, y ahí aceptaremos.
Pero antes de eso, nada sucederá y no moveremos quizás 1 centímetro nuestra forma de predicar y el mensaje que Dios nos ha entregado en este mundo para alertar al mundo de las cosas que sobrevirán sobre este planeta por consecuencia de las transgresiones de la ley de Dios y de la desobediencia del ser humano. Entonces, ustedes que quedan ilusionando a sus fieles, a sus hermanos, a las personas que se acercan a ustedes con palabras de bendición, que todo va a cambiar, que todo va a mejorar y esto, que aquello, que hay que tener esperanza, sepan que ustedes están haciendo lo mismo que hicieron los falsos profetas judíos, curando con leviandad las heridas del pueblo. Bueno, dado el mensaje, nosotros esperamos de corazón que usted se arrepienta y que pasen a predicar la verdad para salvación de estas almas, porque si no, estarán despreparados ante el juicio de Dios. Dicho esto, quiero decir que nosotros no tenemos de ninguna manera rabia o odio o cualquier cosa de este género, porque esto no viene de Dios. Y nosotros tenemos gran amor por ustedes, incluso ustedes que nos critican, pues queremos que ustedes un día se arrepientan y quizás estemos predicando el mismo mensaje. En el nombre de Jesús, que esto pueda pasar, y esto es que de verdad espero. Pues bien, nosotros hoy queremos tratar de un tema quizás un poco fuerte para nuestros días, pero es necesario. No vamos nosotros a curar la herida del pueblo con leviandad. Vamos a decir la verdad. Y justamente el amor es esto. Si nosotros sabemos que algo va a pasar y que puede llevar la vida de muchos, pues nosotros tenemos que avisar. Esto dice Ezequiel. Si nosotros no avisamos y les ilusionamos que todo va a quedar bien, pues morirán de igual manera, pero morirán felices, pero sin la salvación de Dios. Felices en la carne, no espiritualmente. Pero lo que nosotros predicamos es una preparación espiritual, para que aunque muera, viva por Cristo Jesús. Pues bien, abramos nuestras Biblias entonces en el libro de Lucas 21, versículos 5 en adelante. Es un libro es un libro muy conocido, muy leído también, y quizás en parte comprendido. Es un texto que, igual que en San Mateo 24, tiene un duplo significado. Pues apuntaba a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, bien como apunta a la destrucción de la maldad en el final del siglo. Pero lo que nosotros hoy vamos a tratar de hacer es hablar un poco sobre la caída de Jerusalén y qué nos enseña este pasaje. Y el contexto es que Cristo vino al mundo y los judíos rechazaron a Cristo. Rechazaron entonces, al rechazar a Cristo, al amor de Cristo, pues rechazaron también al gobierno de Dios. Cristo representaba y representa a Dios, al amor de Dios, al pacto de Dios con el ser humano, a la salvación del ser humano. Y todo esto rechazaron los judíos y sobre ellos vinieron algunos problemas graves. Leamos entonces en Lucas 21, porque así, el templo que existía antiguamente era, según historiadores, cosa magnífica también. Que aún las juntas del mármol no se veían, pues eran cosas maravillosas, muy lindo realmente el templo. Y ahí dice así: y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo Jesús: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En la práctica, las personas deslumbradas con la hermosidad del templo decían a Jesús: mira qué cosa maravillosa. Y Cristo, ya sabiendo de lo que sucedería en su corazón, dijo:
esto no quedará aquí piedra sobre piedra. Versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá? ¿Y cuándo estas cosas estén para suceder? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su... Versículo 20, perdón. Versículo 20 ahora. Después del versículo 7, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Y sigue el relato. Usted puede leer completamente en casa, tendrá un poco más de luz sobre el tema. Para complementar, vamos a leer el texto que está en San Mateo 24, versículo 20, porque trata del mismo relato, pero que uno complementa al otro. Y en el versículo 20 de San Mateo dice: Orad pues, que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces estaba predicho una gran tribulación, tanto para aquel tiempo como para el tiempo futuro. Ok, esto todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de contar un poco qué pasó en la historia de la caída de Jerusalén, salvo algún engaño aquí, pero más o menos voy a tratar de rápidamente mencionar algunos puntos que son importantes para nosotros. Los judíos rechazaron a su Salvador, rechazaron al gobierno de Dios, ¿verdad? Y al rechazar el gobierno de Dios, a los pedidos, a las peticiones de Cristo, pues endurecieron sus corazones, porque decían entre sí, ¿verdad? Temían que Cristo, por su predicación, la gente se creyeran en Cristo, y que los líderes judíos perdieran su estado de liderazgo, etc. Entonces, por medio de perder esto, ellos dijeron: bueno, mejor que muera un hombre que perezca toda la nación. Y mataron a su Salvador. Y su corazón entonces pasó a quedar endurecido. ¿Por qué? Porque rechazaron al Espíritu de Dios. Entonces Dios en este momento retira su espíritu y su protección que impedía a Satanás de tomar, de poseer completamente esta nación, de poseer los corazones de las personas completamente. Y por su voluntad propia del pueblo, rechazaron al Espíritu de Dios. Dios entonces sacó su espíritu y bien como su protección de sobre ellos, aquellos que no aceptaron. Y pasó entonces el pueblo judío en este contexto a endurecerse cada día más, a punto de que facciones dentro de la ciudad, Jerusalén, pasaron a pelear entre sí, a guerrear. Hubo una gran guerra civil en esta ciudad, de manera que esta guerra civil destruyó ¿cómo se dicen? Lugares donde tenían guardados sus alimentos, las provisiones que tenían, pues fueron destruidos por las batallas, las guerras que tenían entre facciones israelíes. Y la ciudad fue, tirada a un pozo de destrucción, porque las personas se tornaron diabólicas, de un corazón duro. A medida que fueron pasando los años, el hambre llegó a Jerusalén, y un hambre tan severo que las personas trataban de comer el cuero del cinturón, de los escudos. Los hijos sacaban la comida de la boca de sus padres viejos ya. Y no habían, los maridos robaban a sus esposas y las esposas robaban a su marido, uno tratando de sobrevivir a cuesta de otro, hasta un punto de que
había tanto morticinio, mortandad en esta tierra a causa del endurecimiento del corazón humano, el corazón judío. El hambre tomó cuenta de toda la ciudad, de la manera que las personas que salían de la ciudad iban hacia el monte a buscar alguna planta para comer. El que no era muerto ahí afuera, cuando llegaba de vuelta a la ciudad, era asaltado y se les tomaba todo lo que tenía. Y se moría la gente así, en este sufrimiento. Y los líderes, en vez de ayudar al pueblo, los más fuertes, los principales, en vez de ayudar al pueblo, pues también saqueaban, también trataban de oprimir a aquellos que ya estaban en sufrimiento. En el libro de Flavio Josefo, que es el historiador judío, usted puede encontrar estos relatos con indescriptibles detalles. Es un poco fuerte, sí. Y el hambre llegó a tal punto que las madres comían a sus propios hijos, para cumplir las palabras que estaban escritas a más de 14 séculos atrás. Entonces Jerusalén llegó a este punto, por rechazar el gobierno de Dios. Y si alguien intentaba alertar al pueblo, pues era perseguido y torturado. Y hubo por 7 años un hombre que predicó en Jerusalén en medio de este caos, que decía lo siguiente: una voz del oriente, una voz del occidente, una voz contra la tierra de Jerusalén, una voz contra el templo, una voz contra el pueblo, una voz contra el novio, contra la novia, etc. Y este predicaba que vendría la destrucción de Jerusalén. También se veía señales en el cielo de hombres de batalla y de combate severo y de morticinio en las nubes, para también cumplir lo que dijo Jesús, que habría señales en el cielo, etc. Y este hombre que predicaba por muchas veces fue aprisionado, azotado y torturado, pero ninguna palabra de queja salió de su boca, sino que ay de Jerusalén, ay de este pueblo que perecerá. Entonces el aviso de Dios vino por intermedio de este hombre, de este ser, que también quedó en la ciudad de Jerusalén hasta el día que se cercó Roma. Roma cercó entonces a Jerusalén. Cercó por la primera vez y de la nada se retiró el ejército romano sin un motivo aparente. Se retiró el ejército romano. Y esta fue la señal para el pueblo cristiano que estaba aún dentro de la ciudad. ¿Qué pasó? La Biblia dice que Jesús dijo, cuando esté rodeada Jerusalén de ejércitos, sabes que ha llegado el fin. Entonces se cercó Jerusalén, los cristianos vieron. Y cuando se retiraron un poco, otra vez, sin motivo aparente, obviamente que era provisión de Dios, para que se salvaran, entonces trataron de huir los cristianos y fueron a habitar en la ciudad que se llama Bella, en la tierra de Berea, después del río Jordán. Y ninguno cristiano verdadero pereció en este combate. Pero retomado el cerco, entró el ejército romano con tal destrucción. Y el pavor era tanto y el morticinio tanto, porque la guerra ya sucedía adentro, por facciones. Ahora llega el ejército romano y empieza a matar a la gente. Y el principal romano, Tito, que estaba sobre el ejército romano, propuso en su corazón no destruir el templo, no profanar el lugar sagrado con sangre. Y él se aterrorizaba al ver las escenas que se sucedían en la ciudad, porque los cuerpos quedaban tirados por las rutas. Los soldados tenían que pasar por encima para seguir su trabajo de destrucción. Y él se atemorizaba con todo esto y se propuso a no destruir el templo de Dios. Insistió con los jefes judíos para que fueran a combatir en otro lugar, para no profanar el lugar sagrado con sangre. Ojo, era Tito el romano.
Entonces, pero los judíos ya tan endurecidos que no oyeron los ruegos del Señor Jesucristo, ahora mucho menos los ruegos de un mediador humano, por así decir. Lo único que consiguió Tito con ellos fue palabras de desgracia, palabras de maldición sobre ellos y todo esto. Entonces el pavor cayó sobre Jerusalén, incluso sobre los romanos que estaban tomando la ciudad, que aunque estaban tomando la ciudad se compadecían de tan grande desastre y morticinio que había. Al final Tito no pudo salvar el templo porque los soldados vieron los tesoros que habían dentro y trataron de saquear, y en este contexto todo se puso fuego en el templo. Al final que Tito no consiguió salvar el templo porque Cristo, que era mayor que él, dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces los judíos no dieron oído a Tito para que fueran a pelear en otro lugar, entonces para no profanar el lugar santo. Pero no fue oído ni por los judíos, tampoco por sus propios soldados, que estaban ya con los ojos llenos de avaricia y de ambiciones por los tesoros que habían. Y en estos eventos que se siguieron en la ciudad se murieron más de 1 millón de personas. Todo esto sucedió por rechazar el gobierno de Dios. Existen profecías, y nosotros vamos a tratar de leer las profecías que hablaban sobre esto y sobre esta historia, que estaba todo predicho a años atrás. Pero los eventos que nos esperan a nosotros, si es que rechazamos al gobierno de Dios, son parecidos con esto, sino peores. Aquí en Lucas 7, pueden abrir conmigo, Lucas 7, 29, dice así: y todo el mundo, y todo el pueblo, y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, intérpretes del pueblo, de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, en la práctica rechazaron a Cristo, bien como los designios de Dios. También criticaron a Juan por no comer, por alimentarse de una especie de fruto del desierto ahí. También de miel silvestre. También criticaron a Cristo porque comía. De la misma manera hoy sucede. Nosotros no comemos carne porque entendemos que no es bueno para la salud. Tampoco los candidatos a la nueva Canaán pues tienen que tener una alimentación simple. Pues nos critican. Pues si comemos y bebemos, pues nos van a criticar de la misma manera. El contexto actual es igual al contexto antiguo, porque la Biblia dice: nada hay nuevo bajo el sol. Todo lo que fue, pues esto será. Bueno, rechazaron los fariseos en este momento el gobierno de Dios. En Miqueas habían las profecías que apuntaban este acontecimiento a Jerusalén. Esto que mencionamos hace poco. Tratemos de ver ahora qué es lo que decían las profecías. En Miqueas también Jeremías. Primero Miqueas 3, 9. Dice así: oíd
ahora estos jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Bueno, al matar a Jesús, pues trataron de edificar o de salvar a Jerusalén con la sangre de Cristo. Y con injusticia, obviamente Cristo era justo, no tendría que morir. Sus jefes juzgan por derecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Detalle. Los jefes de Jerusalén, cuando vieron que se cercó Jerusalén por los ejércitos romanos, sobornaron a algunos falsos profetas para decir que de Dios vendría la liberación, el libramiento. Ustedes pueden encontrar esto, como bien dije, en los libros de Flavio Josefo. También en el capítulo 1 del libro El Gran Conflicto, de la señora Elena White. Ella menciona algunas cosas de esto. Pues bien, entonces sobornaron a algunos profetas para decir al pueblo, no, que Dios nos librará. Pero Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo, cuando viereis Jerusalén rodeada de ejércitos, pues huyan. Y los falsos maestros predicando bendición. El contexto actual tenemos el mismo problema. Estamos simbólicamente rodeados por ejércitos impotentes ante las cosas que están sucediendo. No hace falta mencionar. Impotentes. Y ahí los pastores y líderes, no porque Dios nos librará, porque días mejores vendrán. No, gente, huyan del pecado. Traten de huir también de las ciudades. Vayan más al campo, donde tendrán un poquito más de paz. Porque en las grandes ciudades vendrán problemas desastrosos. A medida que pasa el tiempo, las guerras se aproximan. Las enfermedades van a aumentar. De manera que ya predicamos aquí sobre el cuarto sello, sobre Daniel 11, que en algunos poquísimos años tendremos pestilencias capaces de matar la cuarta parte de la tierra. Y esto no es para alarmar a nadie. No es para alarmar. Es la realidad. Entonces, Dios nos dará, sí, la protección, pero si es que estamos según su voluntad. Pero si no estamos guardando los 10 mandamientos por la fe en Cristo Jesús, pues Dios no nos protegerá. Y todo el que dice esto, sin las debidas condiciones, es mentiroso y siervo del diablo. Los falsos profetas que predican bendición y que Dios va a abrir el cielo y que va a bendecir tu vida con prosperidad financiera. Oye, hay que ponderar mucho sobre esto. Porque esto hacían los falsos profetas. La Biblia dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Entonces, hoy tenemos también muchos falsos profetas que tratan de curar la herida del pueblo con leviandad. Tratan de amenizar la situación, no porque todo va a mejorar, porque Dios me mostró que eso, que aquello. Hijo, si Dios quiere mostrarte algo, pues está en la Biblia. Esta es la palabra de Dios. No es lo que soñó fulano, no. ¿Ok? Y yo he visto ya muchas personas decepcionarse con esta clase de profetas. Tenemos muchos. Incluso los que predican que la ley de Dios se cayó, cuando Cristo mismo dijo que ninguna jota o tilde se sacaría. La ley ceremonial sí se cayó, la ley de culto judío sí se cayó, pero la ley moral permanece porque es el reflejo del carácter divino. Y cualquiera que predique otra cosa, pues sea anátema, como dice la Biblia. Cualquiera que predique otra cosa, pues es mentiroso. Pues bien, ¿qué dice más Miqueas? Dice así: sus jefes juzgan por derecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Hoy hay muchos pastores profesionales, obvio,
El siervo tiene que ganar por su trabajo. Pero hay muchos que son únicamente por profesión. No tienen llamado. Porque quieren tener una vida buena. Y de esto tendrán que dar cuenta en el gran juicio. Y sus profetas adivinan por dinero. Esto ya hablamos. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová con nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Lo que dicen hoy los falsos profetas también. Somos el pueblo de Dios, que nosotros seremos liberados. No, sin la guarda de los 10 mandamientos y la fe en Cristo Jesús, nadie será guardado. Que quede bien claro. Porque hoy tenemos conciencia e información suficiente para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Por tanto, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas, el monte de la casa como cumbres de bosque. Y fue esto lo que pasó según los historiadores. El lugar donde había el templo fue arrasado hasta los fundamentos. Fue derribado hasta los fundamentos, toda la ciudad. A causa de sus malas conductas, del rechazo de Dios, del gobierno de Dios, del soborno, de la leviandad con las cosas divinas, de la mentira que se aplica y de la falta de ganas de mejorar en cuanto a la obediencia. Porque hoy uno que predica contra el pecado pues es sectario, pues no predica el amor. Gente, nadie que tenga pecado va a entrar en el cielo. Nadie que no tenga pecado justificado por Cristo, mejor dicho. Todos tenemos pecados. Pero la justificación es gratuita, pero se exige que todo el que profiere el nombre de Cristo, pues apártese de la iniquidad. El que peca, Dios no está en él. La Biblia dice esto. El que está en Dios no puede pecar, o sea que no tiene intención de pecar. Y hay gente que vive en una vida de pecado conformada. Y ahí si alguien le reprueba, pues es sectario y quizás no tiene amor. El amor justamente es enseñar para que no se pierda su alma, para que alcance la vida eterna. Pues bien, la profecía apuntaba a lo que debía suceder si se desviaran. Una profecía que apunta allá en el libro de Deuteronomio, pueden abrir Deuteronomio 28. Esta profecía dice lo que sucede a aquellos que tratan de no guardar los mandamientos de Dios. Acuérdense que de todo lo que se ha oído, el fin es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque se traerá a juicio todas las obras por medio de esto. ¿Ok? Eso está en la Biblia, en tu Biblia incluso. Pero en Deuteronomio dice así. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita es tu canasta, etc. Maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra, las crías de tu vaca, etc. Y ahí va tratando, ¿verdad?, de algunas maldiciones, pero yo quiero resaltar algunas aquí, que sucedieron incluso en Jerusalén, y va a suceder en el futuro, si el pueblo no acepta el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios tiene leyes. Versículo 52. Dice así, en el versículo 52 dice, pondrás sitio todas tus ciudades, pondrás sitio es invadir, tomar la ciudad, ¿verdad? Hasta que caigan tus muros altos, fortificados, en que tú confías, toda te hubiere, o sea que, todas las ciudades fortificadas en que tú confías, en toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda tu tierra que Jehová Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio,
en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto sucedió en Jerusalén. Sucederá en el futuro si es que no obedecemos a Dios. Versículo 54. El hombre tierno de medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Esto aquí es importante. Hay hombres que son más delicados, que son más tranquilos, ¿verdad? Incluso estos se convertirán atroces, hombres violentos, porque mirará con malos ojos a su prójimo, muy bien como a su esposa y a sus hijos, para violentarles la sanidad física quizás. El corazón de la humanidad se está quedando malo, apresuradamente. Y la Biblia dice que es por no obedecer, no aceptar el gobierno de Dios. Dice el versículo 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y ahí versículo 56 dice, la tierna y delicada entre vosotros, aquí hablando de las mujeres, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, o aquella mujer tan delicada que no pisó descalzo a la tierra. ¿Qué va a pasar con esta? Dice así, de pura delicadeza y ternura mirará, o sea que no toca la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija. Al recién nacido que le sale entre sus pies, y a sus hijos que diere la luz, pues los comerá ocultadamente, por la carencia de todo, y el asedio, y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo que este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. El aviso es claro. Si el mundo no cambiare de conducta, de actitud, pues va a cosechar las peores maldades del gobierno de Satanás. Pues es el gobierno que escogieron. Rechazaron el gobierno de Dios, pues tendrán ahora el gobierno que escogieron, Satanás. Yo no voy a leer más, ¿verdad? Hay una profecía en Jeremías 19, ustedes pueden leer en casa para que no os canse tanto aquí. Pero aquí hablan de detalles maravillosos de lo que comentamos aquí. Ya es muy claro para nosotros que estamos hoy en tiempos muy difíciles, en tiempos que muy cercanos de las desgracias del mundo. Y el mensaje de hoy de Dios para todos los que me oyen, principalmente eclesiásticos, líderes, no sean ustedes ilusionados, encantadores del pueblo, engañándolos con una falsa bendición que Dios no mandó que dijera. Ustedes pueden leer también lo que sucederá a ustedes si es que no cambian de actitud en Jeremías 23:14 en adelante. Dios desprecia la predicación de ustedes y espera que se arrepientan para que sean salvos, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, mucho menos yo. Dios espera que ustedes sean salvos. Pero Dios, a todo aquel que cumplir sus palabras, que cumplir sus mandamientos, porque pecado es la transgresión de la ley. La Biblia dice esto en 1 Juan 3:4. Todo aquel que peca también transgrede la ley, porque pecado es la transgresión de la ley. Entonces, todo aquel que guarda sus mandamientos por la fe en Cristo Jesús, pues será liberado por Dios en el tiempo del fin. Y antes
de finalizar, quiero leer con ustedes rápidamente lo que dice en Isaías 24. Para que no digan que yo estoy hablando aquí cosa con cosa. Pues ahí en este libro la Biblia es clara al decir que sobrevendrá al mundo si continúan tratando con leviandad el gobierno divino. Ustedes también, magistrados, líderes del pueblo, que aceptan soborno, ojo, arrepiéntanse, porque están destruyendo a sí mismos, a sus familias y al pueblo, que pagará el precio, este precio que vimos aquí que pagó Jerusalén, pues pagaremos nosotros si usted no cambiare. Isaías 24, el versículo 1 en adelante, dice así: He aquí Jehová vacía toda la tierra, y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores. Y así sucederá como al pueblo, como al sacerdote, como al siervo, y a su amo, a la criada, a su ama, etc., a todos del pueblo. En el versículo 3, y será eternamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4, se destruyó y se cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por causa de esta maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y los hombres, y disminuyeron los hombres. Bueno, más claro que esto, imposible. ¿Y por qué la Biblia habla de un pacto sempiterno? Porque Dios dio su ley en la creación, escribiendo en los corazones de Adán, Eva y de aquellas generaciones que vinieron después, a partir de Set. Tenían en su corazón la ley de Dios. Porque Abraham incluso guardó la ley de Dios. Acuérdense que la Biblia dice eso. Tenía ley. Por eso que la Biblia dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días hice el cielo y la tierra. Dios instituyó su ley en la creación. Y el día de reposo como memorial de la creación. Y lo santificó este día. Y todo aquel que predica lo contrario, que predica que el día de reposo es el domingo, y que no predica el sábado, y que predica una Trinidad falsa, porque Dios es uno, Cristo es Hijo de Dios, el Espíritu Santo no es un Dios, sino que el poder de Cristo. Y todo aquel que predica las adoraciones a imágenes, la irreverencia al nombre de Dios, pues es falso profeta y está llevando a muchos al infierno. Y encontrará en su frente futuramente, ¿sabe quién? Ya vamos a leer con quién se va a encontrar dentro de poco. No con el Cordero de Dios, no con el sumo sacerdote, pero con el arcángel Miguel, hombre de combate, príncipe del ejército del cielo, Cristo Jesús mismo, en contra de él. Dice así, Daniel 12. Daniel 12 dice lo siguiente, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Se librará el pueblo de Dios, pero el que está contra el pueblo de Dios, pues estará contra el propio Cristo. Se librará el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La Biblia dice: guardaréis mis sábados, y este será señal entre mí y mi pueblo. Pueblo considerado suyo por Dios es los guardianes de del sábado, del séptimo día de la semana. Pero, ¿quiere decir que las otras personas no son salvas? No, no es esto. Como dijimos, la salvación es por la fe, y por la justificación es por la fe. Si uno no tuvo conocimiento aún de que el día de reposo tiene que ser respetado,
pues Dios no tendrá en cuenta. Pero si ya tuvo y queda relutando y buscando formas de no obedecer, pues rechaza el gobierno de Dios. Y al rechazar el gobierno de Dios, pues estará a su propia suerte y entregue a Satanás. Dios nos da más una promesa en Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Si usted tiene compromiso con Dios en cumplir sus mandamientos, en obedecer a Cristo, en tener una vida semejante a la de Cristo, pues Dios va a tener compromiso contigo. Él no falla, Él es fiel. Pero no trate las cosas con leviandad, que Dios no tendrá compromiso contigo. Esto es una terrible ilusión que matará a muchos. Y por final, Dios considera santos. Eso no es yo que estoy hablando, es la Biblia. Usted puede abrir conmigo en su Biblia Apocalipsis 14, versículo 12. Dios considera santo. ¿Quién Dios considera santo? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios considera santo los que por la fe de Jesús obedecen los mandamientos. Y punto final. Si ustedes quieren seguir diciendo que somos sectarios, pues continúen. Pero si usted es humilde, que es la primera bienaventuranza del siervo de Dios que va a entrar en el cielo y que será protegido por el Todopoderoso en el tiempo del fin, arrepiéntase y busque obedecer los mandamientos de Dios. Busque andar como Cristo andó, para que seas salvo tú y tu casa, como prometió Jesucristo. Y si hoy dices que no predicamos el amor, ¿qué amor más querés? Si usted tiene dificultad para comprender la palabra, para quizás leer la palabra, pues puede entrar en contacto con nosotros, trataremos de ayudarte. Si necesitas oración, estamos aquí para orar por tu vida, por tu familia. Si usted necesita una visita, pues no pierdas tiempo. Hable con nosotros, trataremos de viabilizar. Si usted comprendió el mensaje, quiere ayudarnos en ese mensaje, tenemos folletos, tenemos libros que puedes llevar. Los folletos son gratuitos. Los libros tienen un costo muy bajito. Para tratar de enseñar y alertar al mundo. Los folletos son gratuitos. Puedes hablar conmigo y vamos a ver forma para acercarte. Quizás va a pagar nomás el envío, ¿verdad? Por la transportadora. Pero si está por la ciudad de Santa Rita o las ciudades circunvecinas aquí, podemos llevar hasta usted para que hagas tu trabajo de evangelismo. Nosotros estamos para salvar las almas y no para conseguir dinero o cualquier cosa del género. Que Dios pueda bendecir tu vida, que Dios pueda bendecir tu familia, bien como tu corazón y tu alma, que sea próspera en la alma, o sea que en el Espíritu de Dios, para que alcances la vida eterna. Que Dios te bendiga.